Y en la vida uno está constantemente tomando decisiones. Ustedes están aquí ahora en la mañana porque tomaron la decisión de venir, si no, no estarían aquí. Entonces, la visión siempre es primero y la provisión viene después. Ahora, el proceso que lo lleva a usted desde donde está hasta donde quiere llegar es lo más difícil. Yo lo reconozco, es lo más difícil, ¿verdad? Es lo más difícil porque no se trata de simplemente decir que comencé con 5 y terminé con 8. No se trata de una medición cuantitativa para ver cuánto he mejorado, sino que significa, en el buen sentido y en los buenos casos, una transformación de la persona. Yo tengo que dejar de ser lo que era para ser una persona totalmente distinta, ¿verdad? Yo tengo que dejar de ser, en mi caso, cantinero, que lo fui por 10 años de mi vida, ¿verdad? Tengo que dejar de ser el chiquillo que limpió la oficina donde trabajaba mi tío. Tengo que dejar una enorme cantidad de cosas que hice, ¿verdad? Y eso significa que tiene que haber una transformación en mi ser, de lo que yo soy realmente, y no tanto de lo que tengo. Es cuánto debe uno ser transformado para poder asumir un rol que nunca antes había asumido. Entonces el proceso es dificilísimo. Y en el proceso hay que tener el cuidado de que las decisiones que usted tome estén siempre basadas en principios y valores. Sus decisiones siempre tienen que estar basadas en principios y valores. La emoción no funciona. La emoción no funciona. ¿Cuáles valores y cuáles principios? Me gusta llamarlos solidarios y normalmente los llamo principios y valores cristianos. A ver si entendemos qué es eso. Si yo me trasladara de aquí a Punta Arenas o de Punta Arenas a San José, si Punta Arenas está a nivel del mar, San José está aproximadamente a 1200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, la diferencia en altura o en altitud entre Punta Arenas y San José es 1200 metros. ¿De acuerdo? San José está, digamos, a 24 grados centígrados como temperatura promedio y Punta Arenas está, vamos a decir que a 30 grados temperatura promedio. Entonces, en promedio, la diferencia de temperatura entre San José y Punta Arenas es de 6 grados. Yo puedo trasladarme de San José a Punta Arenas de muchas formas. Puedo montarme en un avión o en un helicóptero, más fácil tal vez, subir 1000 pies, o en un avión y subir 20,000 o 30,000 pies y aterrizar, salgo de San José y aterrizar en Punta Arenas. Puedo ir a Limón, montarme en una lancha, pasar por el canal de Panamá y me paso al lado Pacífico, ¿verdad? Y llego a Punta Arenas. Puedo irme caminando a Punta Arenas. Puedo irme en autobús. Puedo escoger el modo que me dé la gana ir de San José a Punta Arenas. ¿Habrá cambiado la diferencia en altitud entre San José y Punta Arenas? ¿Habrá cambiado? ¿Seguirá siendo 1200 metros o no seguirá siendo 1200 metros? ¿Qué me dicen? Siempre serán los 1200 metros. Lo mismo será con la temperatura. O sea, las circunstancias no deben permitir que lo que yo voy a hacer cambie. O sea, yo debo identificar mi visión con el camino que yo sigo para alcanzar mi visión. Pero si yo lo que mido, por ejemplo, es el costo para ir de San José a Punta Arenas, será el mismo costo si me voy en avión o si me voy caminando. ¿Será el mismo costo?
Entonces, tomar decisiones con base en emociones es precisamente considerar el costo en ir de aquí a Punta Arenas, o el tiempo que se tarda en ir de aquí a Punta Arenas. Eso va a variar. Y si uno permite que las emociones sean las que tomen las decisiones, entonces va a depender de las circunstancias. Si me siento bien, actúo de cierta forma. Si me siento mal ante la misma situación, si me siento mal, actúo de una manera distinta. Eso no puede ser. O sea que tiene que existir una coincidencia entre el camino y el destino. El camino que yo escoja para llegar al destino tienen que ser consecuentes. No puede ser de otra manera. Y es muy interesante porque, Wigberto habló de que soy pastor. Pastor nunca he sido, pero he sido maestro de escuela dominical, todavía lo soy, de chiquillos de entre 10 y 12 años, y lo he hecho por muchísimos años. Y cuando a Jesucristo se le preguntó, que le dijo uno de sus discípulos, ¿cómo sé yo qué camino seguir si yo no sé hacia dónde voy? La pregunta que le hace Felipe a Jesús es, ¿cómo sé yo qué camino seguir si yo no sé hacia dónde voy? Entonces Jesús le contesta, yo soy el camino. Y además le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, el Padre es el destino, si no es por mí. Entonces Jesús es el camino. Entonces otro discípulo le pregunta, pero ¿y quién es el Padre, Señor? Entonces Jesús, un poquito enfadado tal vez, posiblemente no, le dice, ¿cómo es posible que yo he estado con ustedes todo este tiempo y no se han dado cuenta que mi Padre y yo somos lo mismo? ¿Cómo es que no se han dado cuenta que mi Padre y yo somos lo mismo? Entonces, vean que Jesús es el camino y al mismo tiempo es el destino. Y la manera que uno logra que haya esa coincidencia entre el camino y el destino es precisamente basando sus decisiones, las que tiene que tomar para llegar a donde quiere llegar, estén basadas en principios y valores solidarios, principios y valores cristianos. Decía Wilberto también que me ha dado a mí por estudiar historia, y les tengo que contar rápidamente por qué me dio por estudiar historia. Dos elementos nada más voy a mencionar. Primero, me tocó vivir en Estados Unidos en una época en que sucedió de todo. Fue la época en que mataron a los Kennedy, fue la época en que estaban de moda los derechos civiles de los negros, fue la época en que apareció Cosa Nostra. Ustedes tal vez vieron una película que se llamaba El Padrino, y entonces yo me hice lo propio por entender qué es lo que estaba pasando. Había que leer un libro que era la autobiografía de un señor que se llamaba Malcolm X, que era muy... Había que leer el libro de Mario Puzo, que fue quien escribió el libro El Padrino. En fin, fue una época bien difícil. Perdón, la tecno. Va a apagarlo mejor. Entonces, yo tenía compañeros, estudiantes de la universidad también, mexicanos, argentinos, colombianos, venezolanos, africanos. Teníamos un equipo de fútbol y en esa época íbamos por todo, pues todo no, pero buena parte del estado a jugar fútbol. Y me llamaba la atención, nadie conocía de Costa Rica. Mire, lo más cercano era Puerto Rico. Y las poquísimas personas, pero poquísimas personas que conocían de Costa Rica, me decían siempre lo mismo: qué país más precioso. Honestamente yo no sabía de qué estaban hablando, porque yo había salido de Limón, si bien es cierto, nací aquí en San José, crecí en Limón, y de aquí de San José me fui a Estados Unidos.
Entonces, cuando regresé, dije, voy a averiguar. Y he estado averiguando desde entonces. Esa fue la primera razón entonces por la que me interesé por la historia de Costa Rica. La segunda razón fue por mi nombre. Yo decía, ¿por qué si yo nací en Costa Rica? ¿Por qué si mi mamá era costarricense? ¿Por qué? ¿Por qué yo me llamo Sherman Thomas y no, qué sé yo, Carlos Rodríguez o Alejandro Bermúdez, ¿verdad? Entonces me puse a averiguar, ¿por qué Sherman Thomas? Y es una larguísima historia, pero les cuento lo más importante para sintetizar la historia. Resulta que comenzando alrededor de 1420, terminada la fiebre bubónica en Europa, donde murió aproximadamente el 60% de la población europea, 60%. Hubo familias que desaparecieron totalmente. Después de la fiebre bubónica, Portugal descubrió África y comenzaron a sacar africanos y traídos. América no existía en ese momento, ¿verdad? Porque Colón viene finales de los 1400. Entonces comenzaron a sacar africanos y traerlos a Europa. Y desde luego encontraron toda clase de minerales, de materias primas en África. Esos esclavos negros que fueron sacados de África, posteriormente fueron traídos a América como esclavos. Ellos no eran esclavos en África, pero son traídos a América, primero a Europa y después a América, como esclavos. Eso ocurre desde luego después de 1495, que es cuando se nos dice que salió Cristóbal Colón del puerto de Palos y llegó a América creyendo que había llegado a las Indias. Entonces, el negro como esclavo, y en mi caso yo soy descendiente de esclavos, asume el apellido del esclavista. Entonces, si yo tengo un apellido en inglés, es porque mis antepasados fueron esclavos de un señor que hablaba inglés. Si yo hubiera nacido, por ejemplo, en Haití, yo tendría un apellido en francés, porque Haití fue colonizada por Francia. Si hubiera nacido en Aruba o en Curazao, tendría un apellido y un nombre también en holandés. ¿Por qué? Porque esas dos islas fueron colonizadas por holandeses. Si hubiera nacido en Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Colombia, etc., yo tendría un apellido en español. Eso fue lo que me hizo a mí interesarme por conocer la historia de Costa Rica. Y analizando la historia de Costa Rica, me di cuenta de la importancia que son las decisiones que se toman basadas en valores y principios, y tal vez por eso las he llamado solidarios. Costa Rica en el año 1900, en la década de los 1920, y aún en la década de los 1930, en ese periodo fue presidente 3 veces Ricardo Jiménez Oriamuno. Su último periodo fue 1932-36, 4 años. En ese periodo Costa Rica fue un país increíblemente pobre, diríamos paupérrimo, un país todavía a esas alturas atrasado, a pesar de que Costa Rica había obtenido su independencia en 1821. Estamos hablando más de 100 años después. Y ese país era un país descalzo. La mortalidad infantil, los que estudian medicina y farmacia manejarán esto, la mortalidad infantil era 120 y tantos en la década de los 30. La expectancia de vida era 46 años. No teníamos escuelas, colegios. Únicamente mi tío, el más joven de mis tíos, fue al colegio, porque no había colegio para los otros tíos. Yo sería el primer miembro de mi familia que fue a la universidad, porque no había universidad. Entonces, a partir de 1940, comienza a cambiar radicalmente Costa Rica. Y se pregunta,
¿Cómo fue que dio ese giro Costa Rica para ser lo que es hoy? ¿En qué sentido lo que es hoy? Bueno, por ejemplo, que si antes fuera 121 en la década de los 30, la mortalidad infantil ahora es de un dígito. Tenemos la mortalidad infantil posiblemente la mejor, con la excepción quizá de Cuba y algún otro país por ahí. Pero estamos ciertamente entre los 5 países con la mejor mortalidad infantil en todo el mundo, no solo en América, ¿verdad? La expectancia de vida ahora son 80 años, comparen 46 con 80. ¿Verdad? Para mencionar dos aspectos nada más de la transformación que se ha dado en Costa Rica. Entonces, en la década de los 20 comienza la idea de una visión para Costa Rica. Y quien comienza a hablar, nunca usó la palabra visión, desde luego, fue el general Bolio, que era sacerdote. La hija de él todavía está viva, se llama la doctora Marina Bolio, que es abogada e historiadora. Él era sacerdote y luego, bueno, lo echaron y era general, porque creo que fueron los nicaragüenses que le dieron el nombre general o le pusieron el título general. Y él fue a estudiar a Bélgica, fue a estudiar a Europa. En esa época Costa Rica mantenía una relación estrecha con Europa. Y se preguntarán, ¿por qué teníamos una relación estrecha con Europa? Porque despuesito nomás de que fuimos independientes, comenzamos a exportar café a Inglaterra. Y ese café duraba para siempre, para llegar de Costa Rica a Inglaterra. Y no voy a entrar en los otros detalles. La cuestión es que algunos costarricenses comenzaron a ir a Europa a estudiar. En Europa, en la década de los 20, todavía se hablaba de la Revolución Francesa. No sé cuánto estudiaron ustedes la Revolución Francesa, pero de la Revolución Francesa salieron 3 palabritas, algunos dirán mágicas, que eran igualdad, libertad y fraternidad. No es posible que la igualdad conviva con la libertad. Si yo soy libre de hacer lo que me dé la gana y conociendo la naturaleza humana, lo más probable es que yo utilice mi libertad para pisotear a quien haya que pisotear con el propósito de alcanzar mi sueño, con el propósito de alcanzar mi visión. Pero si entra la fraternidad, que es la tercera palabrita de las 3, entonces yo solito, sin que haya una ley, sin que haya una multa, yo solito limito mi libertad. ¿Con qué propósito? Con el fin de que sobresalga, con el fin de que favorezca el bien común. Y la fraternidad entonces es solidaridad. La fraternidad es amor. Y cuando uno ama, uno hace cualquier cosa por la persona que ama. De hecho, no sé si Wilberto se acuerda, pero yo siempre decía que amor, y lo sigo diciendo desde luego, se deletrea T-I-E-M-P-O. ¿Qué dije? ¿Cómo se deletrea amor? T-I-E-M-P-O. ¿Y eso qué es? Tiempo. Si usted me ama, va a querer pasar tiempo conmigo. ¿Cierto? Entonces, cuando hay amor, yo me voy a ocupar de los demás. Ese sueño que yo tengo entonces, esa visión que yo tengo para mi vida, debe ser una visión tal en la que yo no puedo estar bien si los que están a mi alrededor no están bien. Cuando me presentan una persona, digo, ¿cómo está usted? Y la persona me dice, bien. Y entonces yo le digo, yo también. ¿Cómo? Sí, yo también. ¿Pero cómo? Le digo, sí, porque yo soy copión. ¿Cómo que usted sí? Yo soy copión. Entonces, si usted está bien, ¿cómo soy yo? Entonces la persona me dice, ¿qué me dice? Si yo soy copión y la persona me dice que está bien, ¿cómo soy yo? Bien. Y si me dice que está mal, ¿cómo soy yo? Mal, ¿cierto? Entonces yo le digo, por eso si usted está mal, entonces yo voy a hacer lo que esté a mi alcance para que usted esté
bien. Y la gente no entiende eso. La gente siempre cree que uno tiene otros motivos. Un día eso venía en un bus y me senté a la par de un joven que tenía un cuaderno abierto y estaba repasando unos apuntes. Me imagino que tenía examen. Y entonces le pregunté, ¿qué estás estudiando? Me dice, estoy estudiando, no tiene importancia lo que estás estudiando. Y me dice, me está costando mucho química. Le digo, usted dio con... Yo soy profesor de química retirado. Y le digo, mire, en lo que yo le pueda ayudar a usted en química, usted nada más me dice, y no tiene que pagarme nada. Mire, yo creo que el muchacho pensó que yo estaba loco. Yo iba con un hijo y el hijo mío estaba de pie. Y el muchacho, de veras que yo estaba, vea, 35 como dicen, vea, loquito. Entonces me dice, el hijo que estaba conmigo me dice, dígale quién es usted. No, le digo, no tengo que decir de nada. Ahí alguien me quiere creer. Bueno, el muchacho desde luego no me creyó. Pasaron como 3 o 4 días. Finalmente me llamó. Vino 2 veces a mi casa, le dediqué. No importa cuánto le dediqué, eso no es importante. Y después me lo encontré, me dice, profe, gané el curso. Gané la química que pensé que no podía ganar porque yo tenía 3 o 4 años de haber salido del colegio. Y yo estaba derrumbrado. Es más, de hecho casi no había estudiado química. Entonces la gente no está acostumbrada a eso. La gente no está acostumbrada a que uno verdaderamente y de corazón se ocupe por los demás. Yo quiero que por favor en ese proyecto de vida que ustedes van a adoptar, ¿verdad?, tengan presente la importancia de servir a los demás. No hay nada más lindo en el mundo que el servicio. No hay nada, pero de veras que no hay nada más lindo. Para que tengan una idea de lo que es servicio, tengo que contarles algo que sucedió hace muchos años. Hay una cadena de tiendas en Estados Unidos que se llama Nordstrom. Un día un señor llegó furibundo, pero furioso, a la tienda. Lo recibió la recepcionista de muy buena gana y el señor estaba echando humo, por no decir fuego. Y entonces le dice a la señorita, señor, ¿qué pasó? Y dice, no me hable, señor, disculpe, es que yo compré una llanta y la llanta no sirve, es una barbaridad. Señor, está bien, no se enoje, le voy a dar 3 opciones. Usted puede decirme que quiere su dinero y yo le devuelvo su dinero. O yo le puedo dar un voucher a usted y usted lo puede usar para comprar lo que usted quiera en esta tienda o en otra tienda de la cadena. O si usted quiere, de mañana, como a esta hora, y yo le tengo la llanta. Dígame eso sí, cuáles son las especificaciones de la llanta. Yo le tengo la llanta seguro. Bueno, cesó la contienda porque no puedo manejar la situación. Entonces le dice el señor, bueno, está bien, yo vengo mañana. Vino al día siguiente, le montaron la llanta, le montan la llanta y entonces él dice, está bien. Cuando se iba le dice a la señorita, señor, por si tiene que pagar algo más por la llanta, háganoslo saber, nos trae la factura y nosotros lo cubrimos. Bueno, el señor se fue para la casa, feliz de la vida, la verdad. Como a las 2 semanas estaba lavando su carro, abrió la guantera y se encontró la factura, el recibo de compra de la llanta, y no la había comprado ahí. Yo creo que tienen que saber que en Estados Unidos rara vez le piden a uno la factura, ¿verdad? Si usted compró y usted viene con el producto, ahí se lo cambian de una vez. Entonces el señor ve la factura de la llanta que había comprado y resulta que la factura no le decía que no había comprado la llanta en ese lugar. Entonces se fue compungido, muy triste, y lo recibe la misma señorita. Y le dice, señorita, usted debe creer que yo soy un ogro, pero qué vergüenza. Yo no había comprado la llanta aquí. Y comenzó a buscar todas las maneras, ¿verdad?, de hacerle ver a la señorita que verdaderamente estaba arrepentido por lo que había sucedido. Y la señorita no reaccionaba. Le dice, señorita, pero es que usted no me cree, no es lo suficientemente sincero. No, señor, es que no he respondido porque nosotros no vendemos llantas.
No entendieron, ¿verdad? Nosotros no vendemos llantas, eso es servicio, eso es servicio. Y yo he escuchado a tantos profesionales decir, yo estudié y quemé los sesos y yo tengo derecho a cobrar y hacer, ¿verdad? Error garrafal, ¿verdad? Uno estudia para estar en mejor condición de ayudar a las personas. Uno estudia para estar en mejor condición para ayudar a las personas. Acá se han venido yo no sé cuántas personas y no es importante eso. Y siempre que vienen lo primero que hago es les hago un coco wash, como dicen, ¿verdad? Lo primero que hago es decirles, mire mijito, usted puede. Usted puede. Porque si usted no cree que puede, no hay nada que hacer. Si usted no cree que puede, no hay nada que hacer, absolutamente nada que hacer. Entonces lo primero que hago es convencerlos. Y les digo, mire, usted no va a volver aquí. Con una vez que usted venga va a ser suficiente. Porque lo que yo voy a hacer es encaminarlo, lo voy a enseñar a estudiar y lo voy a encaminar para que usted pueda hacer las cosas solo como debe ser. Bueno, lo importante es el servicio. Porque si uno hace o si uno da un buen servicio y si está preocupado por el dinero viene, créanme, ha sido la experiencia en mi vida, el dinero viene. Cuando yo me pregunto cómo hice yo, ya yo sé que no soy yo, pero para tener 10 hijos, todos bilingües, ¿verdad? Pagando institución privada con salario de profesor universitario, ese no fui yo. Una de las razones por las que creo que hay un más allá, ¿verdad? Bueno, entonces, Costa Rica, les dije, había comenzado exportando café. Si el sentido común existiera, el café lo mandaríamos por Limón. Si pueden verme la mano, este es el mapa de Costa Rica. Aquí está la península de Nicoya, ¿verdad? Aquí en el centro de la palma de mi mano estamos nosotros, aproximadamente 1200 metros sobre el nivel del mar. Limón está aquí, ¿verdad? El Océano Pacífico está aquí, el Mar Caribe está aquí. Entonces, Europa está aquí. Entonces, si el sentido común existiera, mandaríamos el café nuestro a Limón y de Limón a Europa. Ah, no, eso es demasiado sencillo. El café iba a Punta Arenas. Duraba una semana para ir a Punta Arenas. Y por eso nacieron esos pueblos como La Garita, Atenas, ¿qué más? Dos Montes y luego Orotina. Todos están aproximadamente a 20 kilómetros. Porque tardaban una semana, eran cientos de carretas que llevaban el café a Punta Arenas. Y el café bajaba por todo el Océano Pacífico, daba por la punta argentina, conocido como el Cabo de Hornos, y luego subía a Inglaterra. Y la pregunta que se hace es, ¿por qué no mandamos el café a Limón? Por Punta Arenas. Y la respuesta es la misma que les di antes. Creímos que no podíamos. ¿Y por qué no podíamos? Porque no teníamos plata. Porque la construcción del ferrocarril, que fue lo que se hizo eventualmente, significaba una suma de dinero superior al presupuesto de la República de Costa Rica. Entonces, qué mejor excusa, ¿verdad? Que no podemos porque no tenemos plata. Eventualmente construimos el ferrocarril. Yo sé que hay un factor tiempo en las cosas, pero si lo hicimos en ese momento, o cuando lo hicimos, lo pudimos haber hecho también en el momento más oportuno. Bueno, en lugar de 4 meses más o menos que se tardaba para ir de Costa Rica a Inglaterra, que es donde llevábamos el café, luego cuando teníamos ferrocarril a Limón, se duraba nada más un mes, menos de un mes. Costa Rica se acercó a Europa. En 1865, por ahí así, se juega la primera mejenga en la sabana. ¿Ya? Porque en Inglaterra, ¿cuál es el deporte favorito de los ingleses? ¿Quiénes inventaron el fútbol? Los ingleses. Y por si no se han dado cuenta, ¿cuál es el deporte favorito de los nicaragüenses? Que ha ido cambiando también. ¿El qué?
El béisbol. ¿Cuál es el deporte favorito de los nicaragüenses, de los panameños? ¿Ah? Béisbol. ¿De dónde viene el béisbol? ¿De dónde viene el béisbol? De Estados Unidos. Entonces, tuvo influencia norteamericana. ¿Nosotros, Panamá o Nicaragua? ¿Quiénes tuvieron influencia norteamericana? Nicaragua y Panamá. De hecho, Panamá no era un país que existía. Panamá era Colombia, ¿verdad? Y no voy a entrar en eso, pero Panamá era Colombia cuando construye el canal. Panamá obtiene su independencia poco antes de construir el canal. Entonces, la influencia nuestra fue una influencia europea. Costarricenses, más y más costarricenses van a Europa. Cuando regresa el general Bolio a Costa Rica, funda un partido político que se llama el Partido Reformista. Estábamos hablando entonces en Costa Rica de una reforma social por las condiciones en que vivíamos los costarricenses, con un 88% de los costarricenses pobres. Entonces, inclusive es candidato a presidente de la República, el general Bolio, con ese partido. Pero Costa Rica comienza a hablar de reforma. Y eso se constituye en su visión. Reforma social. Eventualmente, en 1940, elegimos de presidente al doctor Rafael Ángel Calderón Guardia. Y lo que es increíble es que se unen la Iglesia Católica, el Partido Comunista de Costa Rica, que nace en 1931, y el Partido Republicano Nacional, creo que se llamaba, que era el partido de Ricardo Jiménez y que era el partido también de Calderón Guardia. Es más, Monseñor Sanabria, que era el obispo de la iglesia o el arzobispo de la iglesia, acepta al Partido Comunista como parte de la iglesia. Lo único que tuvo que hacer el Partido Comunista fue cambiar nombre. No se llamaba Partido Comunista. Cuando se fundó en 1931, se llamaba el Bloque de Obreros y Campesinos. Y cuando la Iglesia Católica lo acepta, cambia su nombre y se convierte en el Partido Vanguardia Popular. De ahí en adelante, a partir de 1940, Costa Rica comienza a tomar una serie de decisiones cuyo fundamento es la solidaridad. En 1943, más o menos, tenemos la caja, tenemos derechos laborales. Calderón Guardia, con la ayuda de Manuel Mora Valverde, que era el líder del Partido Comunista, logra agregarle un nuevo capítulo a la Constitución de Costa Rica. Ese capítulo se llama de las garantías sociales. Y ya eso nos da el seguro social, nos da las leyes laborales, y esa semilla que se sembró aproximadamente en el 43 nos ha dado hoy salud universal. Yo sé que la gente se queja de la caja, y yo también en algún momento me he quejado. Y está bien que nos quejemos, yo no creo que haya problema. Pero si no han vivido en otro lado, si no han conocido lo que pasa en otras partes, no van a apreciar nunca lo que hace la caja. Nunca lo van a apreciar. Pero lo que hace la caja es extraordinario. ¿Y lo hace por qué? Porque todos contribuimos. Porque es una institución 100% solidaria. Luego vendría José Figueres para seguir por la línea del solidarismo y se crean las asociaciones solidaristas, ¿verdad? Calderón nos da la primera gran cooperativa, Copevictoria, en Grecia. No hay mejor manera de distribuir la riqueza que la cooperativa. Decisión solidaria. Calderón es inaugurado como presidente en mayo de 1940 y el 26 de agosto de 1940 funda la Universidad de Costa Rica, institución que ha contribuido enormemente al desarrollo de Costa Rica. Una serie de decisiones basadas en principios y valores solidarios. Y, aunque suene como muy elemental, con la idea de reforma social.
Y para mí es muy interesante hablar de reforma como se habló en la década de los 30 en Costa Rica y, bueno, escuchar que se nos presentó en algún momento, y no me meto en política en esto, pero que se nos haya presentado el TLC como una reforma social. Nada que ver, absolutamente nada que ver. Entonces, he ahí la importancia de que sus decisiones estén basadas siempre en principios y valores solidarios. Yo sé, en el fondo, que en última instancia, por más que uno quiera eliminar la emoción siempre asoma la cabeza. De hecho, todo lo que es la publicidad hoy, a lo que apela es a las emociones. Yo tengo que tener esto porque fulano de tal lo tiene. Apelamos y se apela siempre a las emociones. Y siempre me llama la atención cuando me toca estar entre estudiantes que estudian, creo que ahora se llama mercadotecnia o no sé qué, y entonces yo los molesto diciendo, ¿usted sabe quién inventó la mercadotecnia? No sé. Ah, bueno, ¿ves? El jefe, el ministro de propaganda de Hitler inventó eso y nos dejamos llevar por eso. Entonces, una vez que uno decide hacia dónde va, las decisiones que vienen, que van a ser muy importantes, tienen que ser de esa forma. Si no, se van a alejar del camino que han escogido. Y ustedes no quieren que suceda eso. Quieren que camino y destino sean la misma cosa. Entonces, mi ilusión sería que una persona de este grupo de veras tomara en serio la idea de escribir su proyecto de vida. Insisto que no es una cosa muy complicada. Yo he dicho, como número 2, en mi proyecto es ser el mejor esposo del mundo. No lo soy, pero ese es mi proyecto número 2, ser el mejor esposo del mundo. Que no digo el mejor papá del mundo, ¿verdad? El mejor esposo. Porque yo estoy convencido que estamos absolutamente equivocados en creer que lo que es importante en una familia es ser papá y mamá. Nunca ha sido, nunca será. Lo importante es ser esposo y esposa, ¿verdad? Porque si uno es un buen esposo y tiene una buena esposa, tiene muchas probabilidades de ser un buen papá y una buena mamá. Al revés, no funciona. Una de las razones por las que en América Latina se hace mofa, se burla a las suegras, es muy sencilla, sumamente sencilla. ¿Por qué? Porque si mamá hubiera tenido el cariño de papá, si ellos hubieran desarrollado una relación verdadera de amor, de respeto, ¿verdad? Entonces, cuando los hijos llegan a una cierta edad, estarían diciéndole, jálense, porque nos toca a nosotros ahora seguir la relación que hemos venido manteniendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Como la mujer no tuvo esa relación, es causa lamentablemente de divorcios. Yo no critico a nadie absolutamente que se divorcie, pero no me gustan los divorcios. Entonces, las personas, si tuvieran el amor, las mamás, las señoras, si tuvieran el amor de su marido, no harían lo que hacen. Ejemplo típico, persiguen a sus hijos y a sus hijas, porque es el único amor que tienen. Recuerden que el amor significa tiempo. Yo necesito estar con mi hija, necesito estar con mi hijo. Si hubiera tenido una relación con mi esposa, entonces necesitaría estar con mi esposo, pero no tuvo esa relación, porque nos han mal enseñado en creer que uno tiene que ser papá y mamá. Primero, no. Primero se es esposo y esposa. Los chicos llegamos, ¿qué? ¿Cómo llegamos los chicos? ¿Temprano o tarde? Tarde. Y Dios nos dijo, salados, nada para ustedes, ya todo lo repetí. Pero los chicos también tenemos la enorme habilidad de poner una cara de yo no fui, una cara de pobrecito. Dicen que Dios no traga cuento, pero en esta oportunidad tragó cuento. Y dijo, bueno, ya sí, me convencieron con esa cara de ángeles, ¿verdad? Me convencieron. ¿Saben lo que voy a hacer? Los voy a ver esta vez, porque así nos vio,
con misericordia, ¿verdad? Con compasión, no con lástima, ¿verdad? Lástima y compasión no son la misma cosa. Los voy a ver con compasión y con misericordia. Así nos vio. ¿Y sabe qué nos dijo? Les voy a dar la tierra que yo había guardado para mi descanso. Muchas gracias. Sí, exacto. Yo sé que estamos un poquito pasados de tiempo. Si alguna persona quisiera hacerle alguna pregunta al doctor Sherman, con mucho gusto, se le puede dar. Yo le llevo el micrófono. Realmente sé que todos los que están aquí, o la mayoría de los que están aquí, son muy jóvenes. Y la juventud muchas veces, no se puede decir que todos son inexpertos, pero no han vivido una serie de experiencias que conllevan a que uno pueda reaccionar de una manera, digamos, madura y adecuada ante los problemas. Pero me gustaría, doctor, que usted pudiera hablarnos especialmente a ellos, porque ya yo me considero entrando en la segunda parte de mi vida, pero y ya he logrado muchas cosas y estoy muy de acuerdo con todo lo que nos dijo. Pero me gustaría mucho que usted le hablara un poquito de cómo reaccionar frente al cambio, porque el ser humano lo único que tiene constante en su vida es el cambio. A veces ellos cambian las situaciones, se las cambian a ellos en sus familias, en la universidad, y realmente se angustian porque no saben qué van a hacer. Me cambiaron el único plan que tenía y qué voy a hacer ahora. Y entonces todo eso se refleja a lo largo de la vida, en todas las esferas de la vida de ellos. Y veo a muchos, como directora de ambas carreras, de medicina y farmacia en estos momentos, que vienen angustiados porque le hicieron un cambio a última hora. Y desde su perspectiva, ¿cómo usted ha afrontado los cambios que la vida le ha puesto? Gracias, doctora. Bueno, yo tengo que decir que no siempre he tan creyente como soy ahora, pero viendo hacia atrás me doy cuenta que nunca era yo, era el Dios en quien creo. Yo, sin exagerar, yo diría que no pasa un día en que yo no me encuentre a un exalumno. No pasa un día en que no me encuentre un exalumno. Yo daba clases en la Universidad de Costa Rica. Bueno, comencé en el año 1958 a dar clases en la Universidad de Costa Rica. Y hubo un momento en que teníamos un auditorio con 240 estudiantes. Entonces imaginen ustedes la cantidad de estudiantes, no sé ni por cuántos años hice eso. Y lo que menciono esto únicamente para decirles que no puedo recordar realmente un estudiante o exalumno que me haya dicho que estaba muy contento conmigo o que está muy contento conmigo porque yo le enseñé la fórmula del agua. No he encontrado un estudiante que me diga porque aprendí algo de química. Casi sin excepción, profe, usted tuvo tiempo para mí. Ustedes saben ahora por qué digo yo que amor es tiempo. Lo más cercano a química me ocurrió hace algunos años, en los primeros años del Festival de la Luz. Mis hijos estaban pequeños y me fui como a las 2 de la tarde ahí por el Teatro Nacional y me quedé ahí guardándoles campo. Y porque son así como una marimbilla, ¿verdad? Entonces llegó mi esposa con los hijos y ya yo estaba cansado de estar ahí de pie, ¿verdad? Y iba yo saliendo le digo a mi esposa, ya vengo, voy a ir al baño. Le dije, yo no sé cuál baño, no había baño. Entonces en eso me interrumpe un muchacho y me dice, profe, ¿le puedo hablar? Le digo, sí, claro que me puede hablar. ¿Qué pasó? ¿En qué le puedo ayudar? Me dice, profe, es que yo hace rato quería conversar con usted, pero no había tenido la oportunidad. Le digo, sí, a ver, ¿qué es lo que quiere usted decir? Profe, yo soy profesor de química. Le digo, sí, ¿y eso? Me dice, sí, profe, yo tenía un examen de química y yo necesitaba ayuda. Y fui a buscar a mis profesores y ninguno tenía tiempo para mí. Y en eso que iba por el pasillo del edificio de química, usted iba a su oficina. Estaba tan desesperado que yo le pregunté a usted si me podía ayudar. Yo no me acuerdo de nada de esto de paso, ¿verdad? Me dice, entonces yo lo que hice fue, dice él,
fue decirle, bueno, mire, yo voy por una reunión, estoy a tiempo, y como aquí todo comienza tarde, pues tenemos un ratito. Entonces vamos, eso me está contando él a mí, ¿verdad? Mientras vamos al lugar donde tengo yo la reunión, y esperamos a que se inicie, yo le puedo contestar, ¿verdad? Y así fue. Y me dice, profe, yo me saqué un 100 en ese examen. Yo me saqué un 100 en ese examen. ¿Cuál es el problema del cambio? Primer lugar, vivimos en un mundo en que supuestamente todo cambia. Pero yo les acabo de decir a ustedes que los principios y los valores no deben cambiar. Los principios y los valores no deben cambiar. Porque si usted cambia los principios y valores, entonces usted lo que está haciendo es, o está siendo presa de las circunstancias. Y uno nunca debe ser presa de las circunstancias. Vuelvo a decir lo que dije al principio. Yo no puedo, porque me siento bien hoy, tratar bien a los estudiantes, y mañana porque me siento mal ante situaciones similares, por no decir idénticas, entonces tengo otro comportamiento. No puede ser. ¿Y de dónde he aprendido yo eso? Bueno, lo he aprendido de mi relación con Dios. Porque yo creo en un Dios, óigase bien, que nunca cambia. Ese es el asidero mío. Un Dios que nunca cambia. El ser humano puede cambiar, pero Dios nunca va a cambiar. Entonces yo me acuerdo de eso. Del hecho de que lo importante es que uno no permita que las circunstancias, no pierda la cabeza porque las cosas cambiaron. No pierda la cabeza porque las cosas cambiaron. Manténgase en el lugar donde siempre ha estado. No importa lo que esté sucediendo. No es fácil. Les cuento una experiencia reciente. Tal vez uno de mis hijos se descarrió uno de mis hijos, totalmente, ¿verdad? Y fui con él y mi esposa, fuimos a la psiquiatra, una señora que nos atendió, y bueno, y de todo hacemos, de todo hablamos. Y me dice ella al final, señor, ¿qué aprendió usted de todo esto? Le digo yo, doctora, lo que yo aprendí es lo siguiente. Yo siempre le he dicho a mis hijos que yo los amo y que mi amor es absolutamente incondicional. No se portaron bien, no los amo menos porque se portaron mal. Mi amor es una decisión que yo tomé. Entonces, le digo yo, doctora, pero yo francamente no esperaba esto. Yo pensé que el calorcito del hogar y la relación con mi esposa, mis hijos no iban a pasar por estas cosas. Máximo que por cierto es bastante chispa. Le digo, no, jamás hubiera podido creer esto. Pero ¿sabe qué, doctor? Lo sigo amando igual. Lo sigo amando igual. Y eso es lo que hay que hacer. No permitamos, por favor, no permitamos que las circunstancias, que eso es lo que llaman cambio, las situaciones nos hagan cambiar. Seamos los mismos siempre. Y tomemos las cosas con parsimonia, tranquilidad, sin sulfurarnos, ¿verdad? Sin asustarnos, ¿verdad? Porque uno siempre puede tener dominio en su alrededor. Oiga lo que dije, uno tiene dominio, pero uno no lo cree, hay que creerlo, ¿verdad? Y si ustedes lo creen, no importa cuál sea el cambio, van a seguir adelante. Pero lo más sencillo de todo, crean que es así, es que hay que creer que es así. Uno tiene que creer que es así. Si uno no cree, no hay nada que hacer. Y vieran cómo ha funcionado eso. De veras, han llegado chiquillos a casa y vienen una vez y no vuelven y pasan el curso. No voy a decir que todos han pasado, posiblemente algunos se ha quedado, yo no me he dado cuenta. ¿Por qué? Porque uno tiene que creer que puede. Es que el gran problema que enfrentamos es que Costa Rica es un país fuera de serie, pero no se ha dado cuenta todavía. No se ha dado cuenta. Miren, yo he conocido estudiantes en la Universidad de Costa Rica, mire, fuera de serie totalmente, y he tenido oportunidad de enseñar en Estados Unidos, enseñé en Honduras, donde fui profesor ahí por un tiempo,
y he ido a dar conferencias, he tenido relación con estudiantes en otras partes. Créanme, los estudiantes de Costa Rica son absolutamente fuera de serie. El tico es fuera de serie, pues no se la creen. No se la creen. Entonces créanlo y verán que las cosas cambian y no se van a asustar por el cambio. O sea, dejarán de hacer como yo creo que ya dejé de hacer, dejarán de hablar de problemas y de dificultades y hablarán de oportunidades y de retos. Más bonito hablar de esas dos cosas que de problemas y dificultades. Bueno, muchas gracias, doctor. Espero realmente que les haya gustado la charla. Como les dije, de antemano sabía que les iba a gustar. Así que muchas gracias por su presencia y sigamos adelante. Acuérdense que creer es poder. Una última cosa importante. Me nació por lo que dijo ahora Wilberto. Cuando yo voy a una clase a ser profesor o como ahora que soy de alumno, yo siempre decido antes de ir que me va a ir bien. Siempre decido que me va a ir bien. Nunca voy con que voy a ver cómo me va, voy a ver cómo sale, voy a ver si tengo suerte. No, usted toma la decisión de que va a estar bien. Y créanme, va a salir bien y sale bien.